Entonces es cierto, eres tú. ¿Ya le marcaste a tu marido, Valeria? Sí, estoy en eso, pero no me contesta. Oye, pero no te preocupes, que seguro viene, ¿eh? No. Yo no me preocupo. El que se debe de preocupar es él si me falla en este momento. Altagracia, mira, ¿recuerdas a la presidenta de la fundación que te comenté? Patricia Betancourt. Bueno, justamente es ella, mira, viene. Pero ella es de fama internacional, ¿eh? Así que estaría bueno las saludaras. Sí, la voy a saludar más tarde, Leticia. Primero quiero recibir a alguien. Con permiso. Señor Llamas, qué placer recibirlo. Soy Altagracia Sandoval. Mucho gusto. Encantada. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que no sé cómo hizo para reconocerme entre tanta gente. Usted es famoso por su bondad. Bienvenido a mi casa. Gracias. ¿Y a mí no me vas a dar la bienvenida, Altagracia? Es imposible darte la bienvenida, Saúl. Sencillamente porque no estás invitado a este evento. Qué pena que no estés tan bien informada. Cuando Braulio fue a la fundación para invitarnos a este evento, pidió hablar específicamente conmigo. Es cierto, señora Sandoval. Yo estaba presente cuando el licenciado Padilla preguntó por Saúl. Rafael, ¿qué pasa? ¿Conoces al hombre que está con Altagracia? ¿Por qué estás tan nervioso? No tengo ni idea de quién es. Discúlpame, ahora vuelvo. Rafael, ¿qué...? Si estás aquí para hablar con Braulio, entonces espéralo, Saúl. Mientras yo atiendo al señor Llamas. ¿Me acompaña, por favor? Por supuesto. Con permiso. Tantos años después, y mírate, Lázaro. Inútil en silla de ruedas, hecho una verdadera piltrafa. ¿Y te atreviste a chantajear a Altagracia? La sigues protegiendo, imbécil. ¿Sigues de arrastrado haciendo lo que ella te pide? Como cuando la ayudaste a robarme. ¿Cómo diste con nosotros? Altagracia me juró que no iba a hacer nada contra Lázaro. ¿Quién más está aquí? ¿Dónde está tu hija, Lázaro? Ay, ¿a poco Altagracia no te dijo? Si esa niña se murió hace muchísimos años. Eso es mentira. Yo sé que está viva. Sí que le mentiste a Altagracia. Tu hija es Mónica, la misma que estuvo muy cerca de ella, sin que ninguna de las dos se diera cuenta. ¿Qué haces? Ay. Mija, ¿estás bien? Ay, sí, solamente tiré un poco de agua nomás. No, pero no lo digo por eso. La verdad es que te he notado muy rara desde que Jaime murió. ¿Rara cómo? Como muy pensativa, muy nerviosita. Como si algo te preocupara. No, yo estoy bien. Mija, es que hay algo que te quiero preguntar. No lo hice antes porque pues no soy una metiche, pero ya van un par de veces que me asomo al patio y te veo ahí hablando por teléfono, como en voz baja, muy nerviosita. A mí sí me gustaría saber a quién llamas tanto, Jimena. ¿Nos estás mintiendo o nos estás escondiendo algo? Rafael, ¿por qué te inquietó tanto ese hombre de la fundación, eh? Mírate nada más cómo estás. Acabo de averiguar que se llama Daniel Llamas, pero ¿qué tiene que ver él contigo? Nada. No, ni siquiera conozco a ese hombre.
Lo que se me hizo muy extraño fue la excesiva amabilidad que tuvo Altagracia con él. No sé por qué lo recibió así, siendo que hay invitados mucho más importantes en el evento. Bueno, a mí también me pareció raro tanta atención que le dio ella, pero más raro me parece verte a ti correr de esta manera. Es obvio que viniste a esconderte de él, Rafael. Yo no me estoy escondiendo de nadie, Leticia. Simplemente me sentí mal. Creo que, no sé, se me subió un poco la presión, por eso vine a servirme este whisky. Pero todo está bien. Por favor, sal y haz tu trabajo. ¿Que no se supone que somos un equipo? Haz lo que venimos a hacer. Todo está bien. Espero que me disculpe por este momento incómodo que acabo de pasar con su empleado, Saúl Aguirre. En realidad, Saúl es más que un empleado para nosotros. Desde que llegó a la fundación me ha demostrado lo mucho que vale. Si no le molesta, prefiero que no sigamos hablando de él. Que vayamos a nuestro asunto. Sé que usted hace una labor estupenda rescatando y apoyando a mujeres abusadas. Hacen falta muchos hombres como usted. Sobre todo cuando hay tantos otros que se comportan como animales. ¿Por qué dice eso? Porque es la verdad. Y usted lo sabe, Daniel. Seguramente conoce a muchos casos de delincuentes que maltrataron a las mujeres de su fundación. Pues sí, albergamos a muchas víctimas. Su abogado, Braulio, me habló de un donativo de $1 millón que sería de gran ayuda. Cantidad que estoy dispuesta a triplicar. Pero antes quiero saber más de usted, Daniel. De usted y de lo que hace. Por ejemplo, me gustaría saber qué lo motivó para ayudar a las víctimas de abuso. Todos te miran. Es normal que lo haga. Son los socios de la constructora. Sí, no te tiene mucho cariño, como puedes entender. Perdieron millones gracias a que Altagracia decidió, pues, devolverle la vecindad a tu padre. No nombres a mi padre. Yo no estoy tratando de... Sí, yo fui a hablar con Braulio y le pregunté que sabía de la muerte de mi papá y lo único que hizo fue dejarme muy en claro que ustedes son intocables. ¿Ustedes quiénes? La constructora, Altagracia, los Cabral, Braulio, tú, que tienen poder sobre los medios, sobre la policía, sobre los jueces corruptos. Y que están usando ese poder para que la verdad no vea la luz. Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono. Le estaba preguntando a alguien si encontró evidencias en el cuerpo de Jaime Aguirre. Y luego le preguntó si terminó de destruir todo lo que encontró. ¿Por qué te quedas callada? ¿En qué estás pensando? Que fue muy mala idea acercarme a ti. Sí, pero ya lo hiciste y no me importa si armas un escándalo. Peor para ustedes. Pero no voy a dejar que te alejes sin que antes me digas todo lo que sabes. Siéntate. Y tú dame tu billetera. Trae. Ni se les ocurra moverse. Aquí está. Si tienes una foto es porque es tu hija. Es que es adoptada. Lázaro la adoptó cuando era chiquita porque como tenía mucha culpa por la que se le murió, que tuvo con Altagracia, como iba borracho en el coche, pues... ¿Crees que soy imbécil? ¿Qué hace fregar un par de imbéciles? Los voy a matar a los dos. Ay, Azucena, ¿cómo te imaginas cosas? Esas llamadas son simplemente por trabajo. Me salí al patio porque... Pues es que no quería que vieras que sigo desesperada buscando que alguien me ofrezca trabajo. Daba pena. No tienes por qué esconder nada. Sabes que te quiero como a una hija. No me importa si Saúl no puede ver la clase de mujer que eres. Yo sí puedo verlo. Y además no tienes que envidiar a nadie. Pero yo no envidio a nadie. Yo creo que sí le envidias a Mónica. Por eso hablas tan mal de ella.
No hace falta que le hagas la guerra. Deja a esa muchacha Es tranquila. que yo no le he hecho nada a Mónica. Pues ya sé, pero siempre estás como pendiente de ella. Me preguntas en dónde vive. ¿No será que quieres irle a buscar pleito? Yo no le quiero hacer daño ni a Mónica ni a nadie. Solamente pregunté por curiosidad. Bueno, tranquila, no es para tanto. Entiende que estoy preocupada por ti, mija. ¿Somos familia o no? Eres de las pocas personas que me quedan y de las pocas en las que confío. Me tengo que ir. Necesito ir. Permiso. Jimena, espérate. Jimena. Llama a Mónica. No. ¿Para que luego nos mates, como dijiste? Tú quieres usarnos de carnada, ¿verdad? No voy a llamarla, Braulio. Yo jamás pondría a Mónica en peligro. Mucho menos la haría venir a una trampa de Altagracia. Esto no es una trampa de Altagracia. Lo estoy haciendo por mi cuenta. Bueno, Braulio, ya, ¿para qué tanta violencia? Se acabaron las mentiras. Mónica sí es la hija de Altagracia. ¿Yesenia? Escúchame a mí, Braulio. Tú acabas de decir que estás haciendo esto por tu cuenta, ¿no? Eso quiere decir que Altagracia no sabe que Mónica es su hija. Dígale que venga. O le envío un mensaje de texto haciéndome pasar por ustedes. Por muy mala que sea Altagracia, Mónica es su hija. Y si ella se entera que tú la mataste, te va a matar a ti. Así que tú decide. ¿Seguimos con la mentira de la hija muerta? ¿O prefieres ser tú el muerto? Me siento tan feliz de poder ayudar a su fundación. Definitivamente tengo que conocerla. Cuando guste, doña. Altagracia. Para usted, soy simplemente Altagracia. Las puertas de la fundación están siempre abiertas para los que colaboran. ¡Ay, Estela! Ay, no sabe nadar. Ayúdela, por favor, que alguien la ayude. Ay, Dios mío. ¿Estás bien, Estela? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Ay, Daniel, qué pena. Qué pena, de verdad. Pero gracias a usted, esta muchacha está bien. Pasó algo en la alberca. Suéltame, suéltame. Tu actitud solamente me confirma que tú algo sabes. Y ya te lo dije una vez, es un error que le cubras las espaldas a tu esposo. No lo hagas. Y esta vez no es un consejo, es una advertencia. Suéltame. Suéltame, suéltame. Si me sigues acosando, el que va a tener problemas legales eres tú. ¿Así? Sí. Y tú como jueza deberías saber lo grave que es encubrir a un criminal. Así que el problema va a ser tuyo si decides quedarte callada y ser cómplice de un asesino. Pero ¿y tú cómo te sientes, Liliana? Pues yo estoy bien, pero la que me preocupa eres tú con todo eso que pasó con el Gavino. Es un imbécil. Por su culpa me tuve que salir de la vecindad. Yo no entiendo que está muy enfermo. Yo no sé si pretende que lo que siente por mí es amor o no sé, pero me chocan esos tipos que nomás creen que por querer a una se creen dueños y no entienden que no es, ¿no? No, y lo peor de todo es que no podemos hacer nada porque ahora el señor es jefe de la policía. Pero te voy a decir algo. Aún así quiero ir a denunciarlo al Ministerio Público, ¿eh? No sé, es horrible saber que hay muchísimos tipos también que son unos enfermos y que solamente porque uno no quiere denunciar ahí siguen libres. Mira, cuando yo denuncié a Miguel Preciado, la que terminó en la cárcel fui yo. Mago, perdóname, no quise decir eso para que te sintieras mal. Tú eres una mujer muy fuerte y saliste adelante tú sola. Ay, gracias, mamá. No, pero no es eso, la verdad no se me olvida. O sea, desde que Miguel Preciado me secuestró, pues no he podido dormir tranquila y siempre tengo como pesadillas, es eso. Oye, quiero llevarte a la fundación donde yo chambeo. Ahí ayudan a todas esas mujeres que han pasado por cosas como tú. Y el director es muy buena onda. Se llama Daniel Llamas y te puede ayudar bastante. Gracias, mira. Ándale. Pero pasa por favor, Daniel. Pero esta es tu habitación. Te traje aquí porque tengo ropa de mi exmarido que te puede quedar. Pero no te preocupes, yo me puedo cambiar en el baño de visitas. No hace falta. No te preocupes. Creo que esto te quedará bien. Además, no te voy a ver. Tranquilo, de verdad. Puedes cambiarte con toda la confianza. No, es que no lo decía porque me fueras a ver, pero simplemente que me parece un abuso.
de mi parte. No, en absoluto. Ya, no se diga más. Tú en verdad me inspiras confianza, así que adelante. Apúrate, no te vayas a resfriar. Te dejo para que te cambies de ropa.